Buenas tardes, mi nombre es Cuicani Hernández y le doy la más cordial bienvenida a este foro denominado La Educación Artística en la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Con motivo de nuestros 51 aniversarios, tenemos tres invitados de lujo, a los cuales voy a permitir presentar. Nos acompaña el maestro Omar Chanona Burguet. El maestro nació en Cintalapa, Chiapas, estudió la licenciatura y la maestría en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ejercido en este campo de la pedagogía en una amplia diversidad de campos como es el indigenismo, la educación artística, la promotoría cultural, la planeación, el desarrollo cultural, entre otras áreas. También ha colaborado de manera muy activa en la dirección de proyectos institucionales a nivel nacional e internacional. Maestro, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Su micrófono está cerrado, maestro. El placer es mío, lo agradezco mucho y agradezco más que se me considere en un evento, además de importante, para mí reviste una carga emocional muy fuerte, porque con la Casa de la Cultura de Oaxaca tengo raíces y enlaces vitales muy importantes, formativos, momentos muy importantes de mi formación y de mi entender sobre la educación artística se dieron allá y es algo que conservo con mucho cariño. Me dio la oportunidad también de hacer grandes amigos y entrañables. Pues mire, comparto en este momento la mesa virtual con dos de ellos, con quienes en muchas ocasiones nos hemos encontrado para disertar, para intercambiar, para crecer en nuestras reflexiones. Y el hecho entonces de celebrar a la Casa de la Cultura y de encontrarme con los amigos, y también para mí esta fecha reviste un valor adicional. Hace 40 años tuvimos el tercer curso del Plan por Actividades Generadoras en Oaxaca, en la Casa de la Cultura de Oaxaca. Fue el tercero de tres cursos que se dieron en aquel momento, que en verdad constituían una innovación, porque era la primera ocasión en que las casas de la cultura tenían, se emprendía en ellas un trabajo de sistematización para la integración de un plan de estudios. Comparto una foto muy querida, está ahí un servidor, pero estoy acompañado ni más ni menos que de uno de los grandes pedagogos y amigo mío, oaxaqueño, el Valentín Bartolo Marcial. Estamos ahí en la Casa de la Cultura, estábamos llevando a cabo este curso, el tercero, reitero, de la primera experiencia de construcción de un currículo propio para, para los talleres libres de las casas de la cultura del país. Es una de las primeras experiencias de sistematización de la educación artística en este terreno, de lo que en aquellos años se denominaba la educación no formal o de la educación informal incluso. Y lo refiero y considero su importancia porque desde aquel momento aprendimos varias cosas. Había una intención de que las casas de la cultura operaran escolarizadamente. Estoy teniendo problemas ahorita, está lloviendo, la lluvia se arreció y ojalá y no se vaya la luz. Si se va, reinicio, lo No lamento, se pero preocupe, maestro. afortunadamente está el, el, en aquel momento habían voces que pedían que se cerraran todos los talleres libres para generarles un programa especial escolarizado por objetivos. Se capacitaba a los maestros de las casas de la cultura y luego ya finalmente se abrían y podían empezar a operar. Era un absurdo, como lo sigue siendo ahora cada vez que se trata de escolarizar en extremo a la acción de la educación artística. Y bueno, y en ese momento, pues evidentemente surgieron voces que decían, no, no es así, no puede ser de esa manera. Estamos hablando de un momento donde todavía son pocos los espacios de educación artística en el país, aunque siempre ha habido una larga tradición de educación artística desde el siglo XIX. México siempre ha tenido a la educación artística
como una experiencia formativa importante y relevante en su formación social integral. No es un asunto que nos llegara, ni mucho menos. México desde siempre con las artes ha tenido una relación profunda, una relación fundacional. No fue un algo que nos llegó, un algo que nos nació en algún momento. Nacimos con las artes y nos hemos formado con las artes. Entonces, con esa larga tradición, de pronto, en los años, finales de los años 70, principios de los 80, en la administración de Juan José Bremer en particular, al frente del Instituto Nacional de Bellas Artes, inicia una preocupación porque el ejercicio de la educación artística tenga sistematicidad y organicidad. Estas ideas que comentaba de escolarizar, cerrar, etcétera, son un poco las primeras que se empiezan a entrever en ese momento. Sin embargo, prevalece la razón y dice, tenemos que encontrar algo distinto. Y ahí surgió el plan por actividades generadoras. Surgieron dos experiencias importantes en ese momento. Las unidades de educación, de iniciación artística, que inician a los niños a la educación artística con una organización peculiar, pero no son una propuesta curricular propiamente hablando. Es una organización peculiar, inteligente y sensible para iniciar en las artes a niñas y niños desde los primeros años. Funcionó perfectamente con talento, sensibilidad y con un crecimiento exponencial. Pero faltaba el trabajo de sistematizar al conjunto de los talleres libres. Y este trabajo de los talleres libres suponía una visión distinta porque estábamos hablando de una gama muy amplia de talleres con una historia peculiar porque las casas de la cultura se habían formado al margen de la oficialidad y de la institucionalidad. Se habían formado con más esfuerzo, vocación y convicción de maestras y maestros que muchos de ellos, o la gran mayoría, no habían tenido una escuela específica y sin embargo habían desarrollado por sus propios talentos e inteligencias una gran experiencia en la formación y eran los maestros de los talleres de los talleres libres de las casas de la cultura. Y entonces se requería que la acción cualquiera que se llevara a cabo, cualquiera que se emprendiera, partiera de esa experiencia y partiera de esa base. Entonces, el plan por actividades generadoras, de actividades generadoras lo que planteaba era una organización curricular que fuese consecuente con la experiencia y un apego a las experiencias para que desde ellas, desde ahí, se pudiesen trabajar. Se integró un grupo de maestras y maestros destacadísimos de la cultura artística mexicana, de la educación artística. En la danza estaba la maestra Chepina Lavalle, la maestra Rosa Reina, Guillermina Peñalosa, Felipe Ehrenberg en la plástica, junto con Ana Gloria Díaz Castro y Oscar Hinojosa, en la música Alberto Alba, en el teatro Nacho Sotelo, entre varios más, pero los principales, los centrales eran ellos, y en el diseño pedagógico Lupita Guadalupe Cruz Gómez y un servidor Omar Chanón Aburto. Pues con eso, y con el trabajo de adecuar y de generar condiciones para que la sistematización de la educación artística fuese posible, se emprendió ese trabajo y de eso pues hace ya 40 años, el tercero de estos cursos fue en la Casa de la Cultura de Oaxaca y yo lo celebro y lo agradezco. Me salto completamente hasta acá porque en 40 años no hay tiempo para hacer mayor detalle y todavía hay que conversar con mucho gusto con mis entrañables compañeros. Me salto 40 años y nos encontramos con una realidad moderna en la que la educación artística ha crecido y mucho, afortunadamente, se ha sistematizado, o sea, podemos hablar de un sistema no necesariamente orgánico, pero de un sistema nacional de educación artística, tal vez la oferta de educación artística más grande de Iberoamérica, y no es que, le quito el tal vez, es la oferta más grande de educación artística de Iberoamérica, y el Instituto Nacional de Bellas Artes todavía tiene como institución la oferta más grande como tal. Sin embargo, las universidades públicas del país, incluso algunas privadas, han crecido una oferta en ese sentido de manera impresionante y no hay estado donde no existan una cantidad importantísima de talleres libres, de casas de cultura, de bibliotecas, de
derivado de la gestoría de lo que llamamos en su origen promoción cultural, después pasó a ser animación y finalmente se convirtió en gestión. Es una línea histórica que deriva desde entonces para acá, en la que reitero, ese trabajo evidentemente lo habría hecho la sociedad mexicana, pero afortunadamente junto con Juan José Bremer estuvo la figura poderosísima, amadísima, inteligente, comprometida de Luis Garza Alejandro, que es el que impulsa tanto los trabajos de sistematización, el desarrollo de la educación artística, y es la base de lo que ahora son las tantas carreras de gestión cultural que se diseminan a lo largo y ancho del país en las diferentes escuelas e instituciones. Hay pues un desarrollo de la educación artística, hay nuevas generaciones talentosísimas, muchas de ellas, y hay propuestas de muy diferente tipo que en verdad enaltecen y hacen pensar con optimismo sobre el desarrollo de la educación artística. Solo plantearía dos cosas que considero críticas. Uno, existe lamentablemente una visión muy ignorante de pronto entre quienes toman las decisiones acerca de qué es la educación artística y tratan de reducir el trabajo de la educación artística a un asunto de sensibilización. Y evidentemente hay sensibilización, pero hay otros elementos que son fundamentales para la formación integral de las personas. El único espacio donde se cumple la promesa de la formación integral de la persona es en el de la educación artística. Y esta combinada con la experiencia formal de la escuela convencional, o sea, sería la base para la construcción de nuevos perfiles que son tan necesarios para la transformación de nuestras realidades aciagas y tan necesitadas. Pero eso requiere de una visión distinta. Entonces, hay que salirse del romanticismo de la educación artística como un asunto nada más que sensibiliza y hace cosas bonitas para ir al terreno donde la educación artística impacta de una manera brutal a la cognición, hay un desarrollo de la neurodidáctica importante que hay que tomar en cuenta, dinamiza las operaciones cognitivas en todos los periodos de desarrollo de la persona, desarrolla de la inteligencia en todas sus expresiones, es un impulso fundamental para el desarrollo psicomotor, para desarrollar la seguridad en sí. Y uno hace una revisión pedagógica seria y a fondo, encuentra que uno de los graves problemas o de los problemas más grandes que tienen las juventudes contemporáneas es el miedo a tomar decisiones, el miedo a pensar, porque los sistemas llevan para allá. La educación artística opera en todo lo contrario. El desarrollo de las sensopercepciones, de la psicosocioemocionalidad que tanto se busca, la disposición para emprender la acción, la disposición para construir en colectivo, el desarrollo metódico de tareas, todo ello encierra la educación artística y, por supuesto, la posibilidad de encontrarse con la magia del lenguaje de las artes, la danza, el teatro, la música, las artes plásticas, las artes locales y regionales que son fundamentales. Ese sería el primer apunte. Y el segundo que considero importante es que lamentablemente y sumado a esto, no existe una política nacional de educación artística. No lo existe, no existe la voluntad de hacerlo, algo que se refleje no nada más en una celebración, sino en un impulso, en una dotación de recursos, en la generación de espacios en donde exista la formación permanente, no escolarizada, sino como una construcción inteligente en la que existan las bases y los grupos y las personas que las hay en el país deseando entrar, deseando formarse ahí para diseminar y extender la educación artística en diferentes lugares. Entonces hay una concepción muy raquítica acerca de la educación artística y una carencia de voluntad política y carencia de políticas públicas. El INBA es incapaz de cumplir esas políticas nacionales. O sea, aparte, porque ya no le corresponde al INBA. Es un asunto que tiene que ser integrado y desarrollado de manera equilibrada entre todos los proyectos de educación artística que hay en el país. Más bien un trabajo de una lógica distinta, casi federativa, de lugares y regiones en donde vayamos construyendo en la suma de nuestras fortalezas nuevas propuestas para la educación artística que está esperando, o sea, la
pasión, el desarrollo de sus propuestas que tanto requiere la formación individual y colectiva de nuestro país. Entonces, la educación artística es central en eso, es un derecho, no es un complemento. Si verdaderamente queremos tener nuevas sociedades, nuevas mentalidades de mujeres, de hombres, de niñas, de niños, tienen que tener la experiencia de la educación artística no como un complemento, sino como un componente central de su formación. Es más, desde ahí se da la posibilidad de que se extienda hacia las ciencias, hacia distintos campos del conocimiento, las ciencias sociales, etcétera, la posibilidad del desarrollo integral, ya no solo de la persona, sino de la sociedad. Entonces, ese sería un primer planteamiento y cabe más, por supuesto, que estoy muy agradecido del. Gracias por compartir esas reflexiones tan importantes, maestro, esos recuerdos tan bonitos de el pasado de esta institución, precisamente de la cimentación que ha permitido que esta institución pueda cumplir ahora 51 años. Seguiremos más adelante platicando con usted, maestro. También quiero presentarles al contador Sergio Cervantes Quirós, que nos acompaña también esta tarde. El contador Sergio Cervantes nació en Oaxaca de Juárez en el año de 1942. Es parte activa del tejido cultural del Estado y del país. Ha trabajado en diferentes instituciones públicas, como es el Centro Universitario de Teatro, la Casa del Lago de la UNAM, nuestra Casa de la Cultura Oaxaqueña, donde ha sido director en diferentes ocasiones. Actualmente es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Oaxaca, director de SCQ Cultura Oaxaca AC, y creador de uno de los proyectos de gestión cultural más relevantes durante esta época de pandemia, que es el Grupo Diálogos de la Gestión Cultural en México. Contador Sergio, siempre es un gusto contar con su presencia. No, muchísimas gracias, Tulcani, muchas gracias a Emilio de Leo, actual director de la Casa de la Cultura, por esta amable invitación que me hace. Y efectivamente es un placer, decirlo, compartir este foro con amigos como David López Vera, que somos amigos de hace muchos años, a pesar de algunas situaciones que pasaron en el pasado. No se rompe la amistad, porque creo que lo más importante en esta vida es la amistad. Y hombre, un lujo tener a Omar con nosotros. Siempre ha sido un placer escuchar a Omar. Nos entusiasma tanto con su entusiasmo que es difícil subir al siguiente peldaño de donde nos deja su plática de nuestro querido Omar. Qué tino el de la Casa de la Cultura de haber invitado a este gran gestor, maestro de la educación artística, gestor cultural también. No sé con qué quieres. Yo empezaría por decirte, si vamos a hablar un poco de diálogos de la gestión cultural, cómo nace. Mira, yo diría que las raíces están precisamente en la educación, en la formación y en la actualización de los gestores culturales, de los emprendedores, de los creadores y de todos aquellos que de alguna manera tienen que ver dentro del arte y la cultura. Nace esto porque hay raíces que conmigo también de hace muchos años. Hablabas tú del Centro Universitario de Teatro, en donde estuvimos trabajando allí cerca de 5 años, y que se daban talleres, precisamente talleres de teatro. Eso estaba muy enfocado hacia la formación y hacia la actualización y al reforzamiento del teatro. No era una escuela de teatro, sino eran talleres también. Y después de ahí paso a la Casa del Lago, precisamente como coordinador de talleres también de la Casa del Lago de la UNAM, en donde también se daban todos estos tipos de talleres, ¿no? Teníamos estupendos maestros, igual que en el Centro Universitario de Teatro, ¿no? Maestros de teatro. Bueno, ahí tuve la fortuna de conocer a varios de ellos, nacionales extranjeros. Cuando yo llego a Oaxaca, cuando yo regreso a Oaxaca, después de estar en estos lugares, ¿verdad?, pues me incorporo a la Casa de la Cultura, ¿no? Estoy hablando de 1974, finales del 74, principios del 75. Me incorporo a la Casa de la Cultura siendo el primer coordinador de Teatro Macedonio Alcalá, que una vez que ha sido restaurado y rescatado de haber sido cine, ¿sí? Lo restaura el gobierno del Estado y lo convierte
en un teatro como debe de ser. Y me incorporo a la Casa de la Cultura, que también tiene muy pocos años de haber nacido. Yo estoy hablando de que la Casa de la Cultura nace en el 72, y entonces, que por cierto nace un 3 de julio, es cuando se inaugura. Y no quiero decirte lo que significa para mí, porque pues yo cumplo años precisamente el 3 de julio. Entonces, pues bueno, fue un regalo que me hicieron, ¿verdad? La Casa de la Cultura. Perdón, esto lo podemos cortar. Bien, bien, Este, bien, bien. Las pero contador, precisamente. ingreso a la Casa de la Cultura, ¿verdad? Y está el maestro Enrique Pacheco Álvarez como director en ese momento, y después la licenciada Encarnación Paz Méndez, extraordinaria amiga y gran directora también de la Casa de la Cultura, porque, como decía Omar hace un momento, nacen las casas de la cultura, pero nacen al puro estilo del amor por el arte y por la cultura. Pero no hay un plan efectivamente de qué es una casa de la cultura. Y en muchos lugares se confundieron las casas de la cultura con centros de convivencia social nada más, ¿no? En cambio, en Oaxaca, pues nace la Casa de la Cultura y nacen los talleres. Yo me hago cargo del taller de teatro en ese momento, y hacemos teatro, y hacemos teatro en las calles, ¿no? Teatro trashumante, que ya traía yo el conocimiento de él por haber trabajado en el Instituto Nacional de Bellas Artes, con el teatro trashumante también de allá. Entonces, eso me va dando a mí una fortaleza para la formación, para la educación, para la actualización que tanto necesitamos todos, porque nadie sabe todo, y pocos, ¿verdad? Tenemos, o muchos en algunos casos, tenemos el deseo de seguir aprendiendo. Hoy he aprendido muchísimo de lo que acaba de decir Omar, porque siempre estamos aprendiendo, y eso es el rigor que nos da la vida a todos los que estamos dispuestos a dejar atrás lo que sabemos para adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Y eso es Diálogos de la Gestión Cultural, precisamente. ¿Cómo se inicia Diálogos de la Gestión Cultural? Pues se inicia en esta mesa, en este lugar donde estoy sentado platicando con mi hija. Estamos en plena pandemia, nos acaban de encerrar. Yo con SCQ Cultura traigo eventos, traigo ballets internacionales, cantantes nacionales e internacionales, teatro, todo eso lo presentamos en el Teatro Nacional Alcalá como una empresa cultural oaxaqueña. Pero de repente el día 12 de marzo, lo recuerdo muy bien, estábamos terminando de presentar un extraordinario programa sobre tangos que venía de la Ciudad de México, y a las 11 de la noche que termina se acerca el director del teatro, y nos dice, ¿saben qué? El Teatro Alcalá se cierra por la pandemia. Y se cierra. Y váyanse a sus casas y enciérrense en sus casas. Entonces, pues no hubo de otra más que con el temor por la edad, por las enfermedades que uno tiene, que no son graves, pero que pueden convertirse en graves en ese momento, por el miedo principalmente a todo esto, pues nos encerramos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos encerrados? Después de un mes de encierro total, ¿verdad? Empiezan las neuronas a estallar, precisamente, ¿no? Ya basta de todo este encierro. Nos sentamos y platicamos. Yo le dije, pues tengo ganas de hacer una página en donde yo pueda conversar, platicar. Yo no sabía nada de tecnología, que quede claro. No soy de tu época, Cuicani, en la que eres un genio en ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, mi hija pues más o menos le entendía esto, y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una página en donde yo pueda platicar con los gestores, con los directores, con los creadores, con todos ellos, ¿no? Pero en un diálogo que digamos, a ver, ¿qué estamos haciendo en pandemia? ¿Qué estás haciendo tú en pandemia? ¿Qué piensas tú que podemos hacer en esta pandemia? Y así lo iniciamos. Con un primer dialogante que es un gran músico español, que es Domenech González de la Rubia, un gran músico, que precisamente el 11 de mayo de 1920 iniciamos, hoy acabamos de cumplir en este mes de mayo, 2 años precisamente. Entonces lo iniciamos con él. ¿Sabes a qué horas? Bueno, pues para que él pudiera estar en vivo con nosotros y no desvelado, pues lo iniciamos a las 11 de la mañana, porque en Barcelona, donde él vive, eran en ese momento las 6 de la tarde. Entonces, por eso se inicia a las 11 de la mañana en ese horario. Lo iniciamos con él. ¿Cuántas gente se conectaron con nosotros? Hicimos una invitación para que escucharan la plática,
éramos 30. Éramos 30. Ahora puedo decirte, somos más de 7.500 quienes estamos ya conectados en diálogos después de 2 años. ¿Pero por qué diálogos? ¿Qué queríamos hacer con diálogos? Bueno, queríamos eso, que nos platicaran no solamente lo que están haciendo o lo que piensan hacer o lo que siguen haciendo aún dentro de la pandemia desde sus casas, sino que nos apoyaran para que los nuevos gestores culturales, para quienes están en la escuela en este momento, tú fuiste parte de eso, tú estudiaste aquí en Oaxaca la gestoría cultural y participaste dentro de la administración de esto y te das cuenta de la gran necesidad que tenemos de decirle a estas gentes que son gestores culturales o que quieren ser gestores culturales, que no se trata de llegar a las comunidades o con tus proyectos maravilla, que tú dices, esto resuelve la vida de todos, porque yo sé lo que esta comunidad quiere, porque yo necesito llevarle cultura a esta comunidad porque no la tienen, porque yo necesito cubrir las necesidades que ellos tienen. Y entonces enseñar a los gestores que no es eso, esa no es la gestoría. La gestoría es llegar, dialogar con ellos, platicar con ellos, ver cuáles son sus necesidades y conjuntamente ofrecer y resolver esas necesidades. Pero no la imposición que como hace rato lo decía acertadamente Omar, las imposiciones están dentro de que yo sé más que tú y por lo tanto esto es lo que quiero que sea, inclusive desde el gobierno, que es lo más fuerte que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Enriquecer el conocimiento, enriquecer las experiencias, enriquecer al gestor cultural, a todos aquellos que están dentro de la cultura para que pudieran tener nuevas herramientas, para que conociéramos no solamente las experiencias positivas, no solamente los logros de los gestores, sino también sus fracasos. Porque no todos nosotros somos capaces de tener puros éxitos. Yo no creo que haya alguien que haya tenido en su vida puro éxito, ¿verdad? Sino que también hay fracasos, pero los ocultamos y no los decimos. Y aquí se trata de eso. Dinos en qué fracasaste, ¿para qué? Para que de esa experiencia vamos aprendiendo nosotros. Dinos en dónde triunfas. Y por eso fue este abanico de temas que hemos tocado. Hemos tocado los temas de educación, indudablemente, de educación artística, indudablemente en sus terrenos de iniciación, de actualización, de formación para ellos. Tocados la economía para la cultura. Hemos entendido, gracias a todos estos gestores, y aquí otra vez, no es palomazo, pero ahí está un gran promotor, un gran maestro, como es nuestro amigo Omar, quien en 2 ocasiones, y nuestro amigo David, indudablemente, quienes en 2 ocasiones hemos platicado en diálogos con ellos y nos han dado toda esta experiencia que acaba de él de desarrollar aquí. México debe sentirse realmente orgulloso de tener a personas como Omar. Bien, entonces hemos tocado el tema de la economía. Hemos dicho que la cultura es transversal a todas las áreas de las actividades humanas, a todas, a la educación, a la economía, a la salud, en fin, a todas nuestras áreas. Tenemos que ver con el turismo, pero tenemos que ver al turismo de otra manera. Tenemos que ver con la cultura popular, pero también vista desde otra manera, ¿no? Con las bases que nos dio Bonfil Batalla, indudablemente, ¿no? Tenemos que ver la cultura comunitaria, pero como eso, como una comunalidad, como una comunidad también, ¿no? No como una imposición de decirles, nosotros traemos la cultura de Mozart, de Beethoven, y esa es la cultura que tú tienes que aprender, ¿sí? Entonces, esas son muchas de las áreas que hemos tocado. Hemos tocado también las áreas de recaudación de fondos. Esto es, no solamente el gestor tiene que saber cómo hacer, sino cómo conseguir recursos para crear esos proyectos y para realizar esos proyectos. Hemos tocado también la cuestión de los derechos culturales, de los derechos humanos, de la gran diversidad que existe en nuestro México, de la multiculturalidad, de la interculturalidad. Hemos tocado todos esos temas. Son 140 temas, son 140 diálogos que están ahí en Facebook, pero que están empezando a subirse a YouTube.
¿Por qué? Porque están ahí para que cualquiera que esté interesado pueda entrar. No le cuesta nada. No le estamos cobrando un centavo, porque nunca le pagamos a quienes estuvieron con nosotros y nunca nos cobraron ninguno de ellos. Cuando los invitábamos nos decían, con mucho gusto lo hacemos. No, ¿cuánto me vas a pagar o cuánto voy a ganar? Ninguno de los más de 100 gestores culturales que han hablado con nosotros, sí, nos ha dicho o antepuesto el cuánto me vas a pagar. Claro, Carlos Lara nos dice claramente en su libro de El salario emocional, ¿verdad? Que tampoco está bien, porque el artista pues come de eso, el gestor pues come de eso, el maestro pues come de eso, ¿verdad? Entonces tampoco está bien. Pero bueno, esto es un alimento para todos los gestores y para todos quienes están formando en este momento. Yo quisiera dejarlo ahí y más adelante, si hay algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto contestarla. Excelente, contador. Definitivamente, Diálogos por la Gestión Cultural ha marcado una nueva forma de comunicarnos entre los gestores culturales, tanto de Oaxaca como ya a nivel nacional e internacional. Sin esta iniciativa, creo que el conocimiento que se ha vertido ahí en esos videos, y como usted dice, son de acceso público a todos los que queremos seguirnos informando, pues no estarían a nuestro alcance, ¿no? No todos tenemos la oportunidad o no tendríamos la oportunidad de viajar y conocer de primera mano a todas las personalidades que han participado en estos diálogos. Vamos a seguir nuestra plática ahora. Voy a presentarles a otro licenciado en pedagogía, un pedagogo muy importante aquí en Oaxaca, que tengo mucho aprecio, el maestro David Rubén López Vera, que también tiene una historia muy larga, tanto en la educación artística, la iniciación artística, y por supuesto aquí en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, y en otras casas en el estado donde él ha participado desde la formación y en la consolidación de este tipo de instituciones que son de muy alto valor para la sociedad. Maestro David, bienvenido. Un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Cuicani. Muchas gracias, Emilio de Leo. Muchas gracias, Casa de la Cultura, por permitirme estar con estos amigos tan entrañables. Son amistades de décadas, no son de unos cuantos años. Son amistades bastante rancias. Y no por ello decaen, sino al contrario, van creciendo, se van fermentando y van aumentando. Pues, ¿qué me toca? ¿Qué me toca a mí platicar tal vez el momento que yo vivo o que yo viví como un docente en la Casa de la Cultura? Yo viví en la Ciudad de México, tuve la fortuna de formarme musicalmente desde la infancia, en el seno familiar, como se le hace aquí en Oaxaca, ¿verdad? Con el papá, con la mamá, con el abuelo. Ya posteriormente, por la Escuela de Bellas Artes, de ahí el conservatorio. Y siendo contrabajista me viene un cambio de vida radical, porque nos hacen una invitación a participar en un proyecto que manejaba el Departamento del Distrito Federal. En aquel entonces el regente era el licenciado Octavio Sentíes. Y por ahí se le ocurre al ingeniero Salvador Vázquez Araujo, que era director del Departamento de Danza de Limba, junto con otros amigos, hacer un proyecto de readaptación social para menores infractores a través de las artes. Entonces, bueno, pues ¿dónde se va a hacer esto? Pues allá detrás del Auditorio Nacional. La maestra Josefina Lavalle abrió las puertas de todo corazón, fue nuestra directora en ese proyecto. Yo estaba trabajando en la Escuela de Iniciación Artística número 3 de Limba con el maestro Fernando Cataño Gómez, y de allí, ¡pum!, te vas para atrás del auditorio. Bueno, y empezar a trabajar con estos niños y con una propuesta del maestro Fernando Cataño, una propuesta de iniciación musical que realmente nos movió el tapete a muchos, porque él usaba el cuerpo para expresar cada nota musical. Y además creó tablas rítmicas y demás para lectura,
y empieza él a tomar algunas canciones, pero ya no solamente cantaban la letra, sino las solfeaban. Lo que hace Soltán Kodály en Hungría, lo que hace César Tor en Austria, todas estas cuestiones tan innovadoras, ya las estábamos haciendo, les estoy platicando en 1975 estábamos trabajando de esa manera. No eran clases de música, decía el maestro Cataño, se trata de divertirnos con las bellas artes para que estos niños descubran la felicidad que no han podido tener a la mano. Porque detrás de todos ellos habían unas historias tristísimas, terribles. Niños obligados a robar, niños obligados a pedir caridad, y si no llevaban dinero, les apagaban el cigarro en la espalda. Y todos esos niños pues habían sido detenidos, ¿verdad? Y retenidos. Fue un proyecto tal que se atrevieron a sacar a los niños de allí y hacer contacto con aldeas infantiles para buscarles hogares sustitutos con madres sustitutas. Fue un proyectazo. No fue un monstruo de proyecto como tal vez debió haberlo merecido, pero fue un proyecto muy interesante que al menos a mí me cambió la vida porque me hizo conocer otra realidad. También me mandaron a trabajar, pero ya sobre esa idea, en los tiraderos de Santa Cruz Mellehuac, con los hijos de los pepenadores. Y bueno, estaba yo así totalmente con la música reconfigurada dentro de mi cabeza, y se da la oportunidad de venir a Oaxaca, de volver a Oaxaca, y a la Casa de la Cultura. Me habían mandado al proyecto de algo que iban a hacer que se llamaba CEDART, pero allá estaba como directora la licenciada Encarnación Paz Méndez. Ya antes había conocido la Casa de la Cultura en un pequeño taller de guitarra latinoamericana que vi, de ritmos latinoamericanos. Fue muy breve, con unos 15 muchachos, creo. Me regresé a México a seguir mi vida, pero ya con la licenciada Encarnación Paz Méndez llegué con mis cartas en la mano. Porque para ese entonces, hay que decirlo, la Casa de la Cultura estaba completamente ligada al Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿sí? Es más, el Instituto Nacional de Bellas Artes le proveía a la Casa de la Cultura, dependía de la Casa de la Cultura. ¿Cómo era la Casa de la Cultura? Pues presentaba exposiciones, presentaba alguna obra, presentaba algunas cosas, con una persona, por cierto, muy pegada a la Casa de la Cultura, a quien recordamos con un cariño enorme, la maestra Celia Yaniz, que era parte de toda esa animación dentro de la Casa de la Cultura. Pues llegamos allí, ella me dio la bienvenida a la maestra Celia Yaniz, me presentó a Alejandro Bichir, me dijo, mira, David, qué bueno que vienes a tu tierra, estamos montando Mariana Pineda, pero necesitamos la música. Él es el maestro Alejandro Bichir, y pues, ¿nos podrías hacer la música? Pues sí, maestra, con mucho gusto. ¿Cuándo estrenan? La próxima semana. Bueno, pues hicimos la música para Mariana Pineda, ¿sí? Y salió preciosa, no es por nada, me salió hermosísima esa música. Venía con todo el empuje, ¿verdad? Con todo el empuje del mundo, recién casado, o sea que tenía una musa ahí pegadita conmigo continuamente. Una vez que ya me incorporé a la Casa de la Cultura, pues, ¿qué fue lo primero que hice? Pues un taller de iniciación musical para niños, sobre ese modelo que habíamos venido trabajando, rompiendo un poco la cuadratura que se acostumbraba, cómo enseñar la música, cómo hacerle para la música. Se trataba entonces de desarrollar la musicalidad que los niños ya tenían dentro de ellos. Fue un cambio completo y total, y lo pusimos aquí en Oaxaca, tierra de músicos, y aquello fue un éxito tremendo. Empezaron a llegar niños y niños y niños y niños, y pues después ya no me daba yo abasto, ¿verdad? O sea, en las mañanas apoyábamos alguna cuestión administrativa, ahí conocí a mi amigo Sergio Cervantes. Ahí lo conocí ya como mi amigo, porque antes tuvimos un encuentro que fue un poco desencuentro, ahí en la Casa del Lago, cuando yo estaba con Cleta. Sergio estaba en la Casa del Lago, y
y nos tocó el asunto del foro isabelino, el montaje de esta obra, pidiendo que cuando se había formado, tanto Campoche, en fin, toda esa historia que fue una historia que también me fue marcando entre muchas otras cosas. Pero ahí ya Sergio y yo empezamos a desarrollar una amistad que estamos hablando de 1975, estamos hablando de 47 años, estamos hablando de muchos años, ¿verdad? Más adelante en todo este camino, también les llama la atención lo que estamos haciendo y empiezo a trabajar con mayores, pero ya buscando otra metodología. Y entonces aparece algo así en el camino de todos en las casas de cultura. Teníamos alguna relación en las casas de la cultura, pero no aquella que se logró cuando nuestro querido Luis Garza Alejandres aparece allí en escena, y aparte de todo ese proyecto de sistematización, aparte de todas estas propuestas pedagógicas extraordinarias con el plan por actividades generadoras y las unidades de iniciación artística, aparte de eso, se logra una intercomunicación entre las casas de la cultura del país. Las casas de la cultura empezamos a vernos unas a otras, a compartir, a preguntar, a apoyar. Esos cursos, más que cursos, eran espacios de convivencia, de intercambio de experiencias, de intercambio de sueños. La amistad con Lupita, con Omar, con José Luis, con Pilar de Pina, con tantos y tantos amigos, con mi querido Eli Bartolo, con todos ellos empieza a crecer una amistad, pero por todos lados, ¿sí? Donde ya el tema era qué podemos hacer para que esto sea cada vez mejor, para que esto verdaderamente se abra, explote, y explotó. Explotó de una manera extraordinaria, porque empiezan ahí a fluir en todas las direcciones las propuestas de educación artística. Gracias a esos contactos, gracias a todos los que me fui a Hungría, porque esa inquietud de conocer qué estaban haciendo en otros países y demás, y pum, viene la beca y pues nos vamos. Y además de todo esto, el ir recogiendo, y me parece a mí algo muy importante, queridos amigos, no se estableció un formato único, no se estandarizó la educación artística, como ha pasado con la educación primaria, secundaria, bachillerato y demás. La educación artística ha sobrevivido a esos intentos que describe también Pink Floyd en su video de Una piedra más en el muro, ¿verdad? O sea, todos igualitos, ¿no? Desde allí ya empezamos a ver las distintas posibilidades que habían en cada lugar, cómo eso nos fue enriqueciendo de tal manera que la educación artística en México, como dice mi querido Omar, está allí la educación artística, permanece allí la educación artística. México sigue siendo un hervidero de educación artística, pero con toda la enorme diversidad que en ella podemos encontrar. Eso es lo verdaderamente extraordinario. Ya no es el libro, el método, la lección lo que manda, sino ya es la experiencia musical que se va teniendo, que se va encontrando en cada espacio, ¿sí? Si me voy a trabajar a Yucatán, primero tengo que llegar a ver qué cosa aprendo de la música de Yucatán para trabajar con ella, porque no puedo yo llegar ahí con que yo les traigo aquí, como dicen, ¿no? Este es el método. No. Tengo que llegar con una concepción diferente. Lo que hizo Zoltán Kodály en Hungría fue extraordinario, ¿sí? Partir del lenguaje musical materno, que es lo mismo que hace Suzuki en un momento dado, que es lo mismo que esbozó el maestro Fernando Cataño Gómez aquí en México, desde sus propias experiencias en la Escuela de Iniciación Artística, desde sus experiencias como maestro de música en escuelas, y cómo nos
nos fue dejando eso a todos aquellos que colaboramos con él. Entonces, esto empieza a pasar en la Casa de Cultura. Cuando se vienen los procesos de sistematización de casas de la cultura, empieza además otra cosa, la transversalidad entre las distintas áreas artísticas. Aquí en Oaxaca no puede existir un convite sin la plástica, sin la danza, sin la... Bueno, es un performance, ¿sí? Con cientos de gentes allí metidas en convite, en la calenda, ¿sí? Pues es toda una expresión cultural que integra todo por todos lados. Eso lo vivimos aquí en Oaxaca y curiosamente no se tomaba en cuenta para la educación artística. Ahora veo con mucho gusto que cada vez más y más y más y más lo toman. La Casa de la Cultura oaxaqueña fue creciendo de esta manera. Vinieron cambios en los directores, por supuesto. Se va la licenciada Encarnación, llega el licenciado Luis López Velasco, el ingeniero Luis López Velasco, y lo primero que nos dice que es, todavía estábamos jóvenes, entonces nos reúne y nos dice, muchachos, yo no sé mucho de esto, pero ayúdenme y vamos a hacer las cosas bien. Y de verdad nos integramos. Yo recuerdo tantos amigos, Omar Castillo Viloria en danza, ya también recuerdo a Pedro Pérez Córdoba en escultura, excelente también. En el Teatro Trashumante de Sergio Cervantes Quirós, que abrió las puertas del teatro hacia la calle y las puertas de la calle hacia el teatro, ¿sí? Y ahí iba la compañía de teatro trashumante como verdaderos trashumantes. En aquel entonces ya venía el esbozo de un primer ensamble que hice de flautas dulces con niños, que creció tanto que hicieron programas de televisión con Juan José Arreola, les hicieron documentales, un montón de cosas. Y curiosamente, pues la intención no era hacer los músicos profesionales, pero lo hacían también, pues bueno, y conocieron, como ellos dicen, una época verdaderamente feliz. Vino un taller de música latinoamericana, para ese entonces ya se había ido Luis López Velasco y estaba Raúl Tobar. Y en danza contemporánea había venido precisamente la maestra Bravo, la maestra Guillermina Bravo, y dejó a una de sus alumnas, Alma Rosa Martínez. De allí nace la danza contemporánea en la Casa de la Cultura. Uno de sus alumnos más sobresalientes es el maestro Gerardo Ibáñez, que sigue en la Casa de la Cultura, ¿sí? Y para ese entonces también un taller de música latinoamericana, pero no era el típico grupo de música latinoamericana metido en un solo estilo, no, nos metimos a muchísimos géneros musicales. De ahí se formaron muchos músicos, el maestro Roberto González, que está ahorita al frente de un taller allá, pues ahí se formó, Gustavo Hernández Santiago, ahí se formó, salieron muchos grupos de allí, con los mismos muchachos que se fueron formando, y allá andan esos grupos, ¿no? Y se siguió trabajando en esto, se siguió avanzando muchísimo, vinieron cambios, ahí termina una primera época, se rompen las ligas con el Instituto Nacional de Bellas Artes, ya no, la Casa de la Cultura empieza a caminar en un rumbo aparte. Años después, pues llega por allí Pepe Palacios, como director de Casa de Cultura, y entonces me vuelve a invitar, pues me vuelve a invitar a otra cosa. Se iba a inaugurar el Club Med y la Casa de la Cultura estaba comprometida en presentar un espectáculo y no lo tenían. Y ya hasta tenían el nombre del espectáculo, México Mágico. Ah, caray. Y me dice Pepe, necesito darnos un grupo de música que pueda tocar música de toda la República Mexicana. Ah, caray, le digo, bueno, pues lo armo, pero necesito 12 músicos. Oye, no pueden ser menos, ¿no? Entonces no te toco México completo, ¿no? Bueno, ¿y qué va? ¿Pero qué cosa quieres que toquemos? ¿Qué van a bailar? Es que tienes que ponerte de acuerdo con la maestra Arcelia, que es la maestra Arcelia de danza de la Escuela de Bellas Artes, a ver qué es lo que van a bailar en la torre. Fue una experiencia increíble. Fuimos a la inauguración del Club Med por un par de días, nos quedamos más de una semana, porque no nos dejaban regresar, pues el trabajo nos hizo regresar, ¿verdad?
Entonces son experiencias que se fueron acumulando desde la Casa de la Cultura. Una vez estando allí, a revivir los talleres, de iniciación artística que estaban ya muertos prácticamente, la unidad de iniciación artística, pero ahora la hicimos desde otro punto de vista. Ya no sacudimos y desempolvamos el libro, sino dijimos, a ver, ¿qué más tenemos adelante en todo esto? ¿Cuánto se ha avanzado en educación artística? ¿Qué autores tenemos? Y así, y se vino otra época. Después, otra vez nos retiramos, se vino otra, y otra vez nos retiramos. Pero la Casa de la Cultura ha sobrevivido de una manera extraordinaria. A pandemia, a recortes presupuestales, a muchísimas cosas, porque la Casa de la Cultura late en el corazón de Oaxaca, porque la Casa de la Cultura no es una institución burocrática, es una institución viva, es de los oaxaqueños, es nuestra, es de todos nosotros, y de todos los que la aman, todos los que la amamos. Incluyo ya a mi amigo Omar, que siempre ha querido mucho esta Casa de la Cultura. Y voy a terminar este primer pedacito de lo que he dicho, parafraseando a Elliot Deisner. La educación tiene mucho que aprender del arte. Gracias, maestro David, por compartirnos sus experiencias primero y después toda esta historia de cómo ha sido el proceso de la educación artística en nuestra Casa de la Cultura. Algunos viejos conocidos, algunos maestros todavía en funciones, como mencionaba el maestro Gerardo, el maestro Beto de música latinoamericana. Bueno, una vez que se han presentado y que nos han comentado en esta primera participación, quiero que ahora abramos el diálogo, podamos platicar entre ustedes sobre, bueno, primero que nada plantear el tema, ¿no? Llevamos unos cuantos años de una pandemia que ha sido terrible para las instituciones culturales. Muchas casas de cultura en el estado, imagino que en el país, no han sobrevivido a la pandemia. Fue una excusa de algunas autoridades para ir cerrando. La Casa de la Cultura oaxaqueña ha tratado de adaptarse a estas nuevas etapas. Los talleres los transitamos hacia un modelo en línea. Y poco a poco se comienza a vislumbrar ya la posibilidad de ir regresándolo de manera semipresencial tal vez, algunos ya de manera presencial según se vayan dando las condiciones. Aquí quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles son las nuevas propuestas de educación artística que ustedes vislumbran para esta nueva etapa de la pandemia o para ya la pospandemia cuando ya podamos salir? ¿Y cómo ven ustedes el futuro de estas instituciones culturales como la Casa de la Cultura oaxaqueña y como otras casas de cultura en el país y también aquí en nuestro estado, ¿no? No sé con quién podamos comenzar. Maestro David, que tiene su micrófono abierto. Bueno, primero que nada creo que se tiene que manejar en varias direcciones. Esto es multifactorial. Primero, las autoridades municipales. ¿Qué tanto conceptualizan lo que es y lo que debe hacer una casa de cultura? ¿Qué idea tienen al respecto? De aquí, con Sergio lo hemos intentado muchas veces, de trabajar con autoridades municipales que recién toman el cargo para que tengan una mayor claridad sobre lo que es casa de cultura. Nos ha tocado a nosotros, a mí, a Sergio, a Omar, indudablemente, ver que llega un presidente municipal y lo último de lo que se acuerda es de la Casa de la Cultura. Y finalmente dice, híjole, ¿a quién pongo de director? Mi compadre ese que le hace a la guitarra, pues a ver qué, ¿sí? Y allí ponen un parche en la Casa de la Cultura. El compadre que toca la guitarra, pues más bien lo que le interesa es el que pues entre dinero a la Casa de la Cultura. Entonces lo primero que abre es un maravilloso taller de zumba, porque ahí sí se inscriben muchas personas y nos va a salir el dinero. ¿Sí? Es decir, entran con una mentalidad de qué cosa vendo que se venda. ¿Sí? Vendo pepitas, vendo chapulines, vendo jícamas, ¿qué cosa puedo vender aquí que se venda bonito? ¿Sí? Entonces, no hacen un proyecto, no
tienen una visión de la gestión cultural, no saben procurarse fondos, ¿sí? O sea, no saben qué hacer. Si van con el presidente y le piden dinero, les dice el presidente, no hay dinero, ¿sí? Entonces, para empezar, ese es un punto de vista. ¿Quién va a designar a quienes estén en la Casa de la Cultura? Y allí, desde quien designa y quien actúa allí. Y luego el que actúa allí, pues, normalmente no se da cuenta que está parado en un barril de cultura, porque todos los pueblos poseen cultura, ¿sí? Y entonces, pues no la ven para abajo porque piensan que la Casa de la Cultura tiene que contratar un trío que toque cada 8 días en el kiosco del pueblo, y eso sí hay en el trabajo de cultura, ¿no? Y adentro tienen un cúmulo de leyendas precioso en tal lugar, que miren, esa piedra se llama así por esto y aquello, que ahí está un material teatral formidable, un material literario increíble, un material musical fantástico, ¿sí? Y además, que permite que las personas se miren a sí mismas en un espejo, en el espejo de su propia cultura. Entonces, ese es un primer punto. La Casa de Cultura Oaxaqueña es una casa de cultura sui generis, porque es un organismo descentralizado. No depende del municipio. Ya la han querido hacer depender del municipio en muchas ocasiones. Es un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia. No todas son así. Las casas de cultura del estado de Oaxaca, hubo un momento en que sí había un sistema, y mi querido Sergio estaba al frente de ese sistema de casas de cultura, hasta que vino una mala decisión de municipalizarlas, que se hagan bolas los municipios, pero sin decirles cómo, ¿sí? Sin decirles cómo hacerse o no hacerse bolas en el asunto. Por eso es la capacitación permanente, por eso es que insistimos tanto en ese aspecto. Por una parte es eso. Segundo, se viene la pandemia, la solución fácil, te la cierro. No hay manera de trabajar, no vienen los chamacos a bailar, ¿cómo lo vamos a hacer para que bailen desde lejos? Hay maneras, claro que hay maneras. Muchas, ¿sí? Muchas y muy buenas. ¿Cómo van a aprender música a distancia? Yo tengo alumnas en Saltillo y tengo alumnas en Canadá, y miren, aprenden porque aprenden. Muy bonito. Tercero, otro aspecto, ¿cómo ve la comunidad a la Casa de la Cultura? La Casa de la Cultura tiene vínculos reales con la comunidad, o es un espacio donde se van a meter algunos puntos, ¿sí? Se maneja la Casa de Cultura con un sentido de comunalidad o como un sentido de un refugio donde me escondo, nos podemos hacer cositas, echar guitarra, lo que sea, lejos del mundanal ruido. ¿Están vinculadas a la comunidad o no? ¿Sí? Tercero, la parte de vinculación también en lo económico. ¿Por qué no involucrar a las personas, emprendedores de la misma comunidad? Oye, voy a hacer mis carteles, ¿me echas la mano? Sabemos que pueden ellos mandar imprimir con la factura a su favor. A nosotros nos interesa el cartel, no nos interesa la factura. Y es una buena manera en la que ellos pueden apoyarse para carteles, publicidad y todo lo demás. Y la otra persona, la que les está echando la mano, pues muy fácilmente lo mete a su declaración. Se acabó sin problemas. La otra, ¿qué hago con los maestros? Porque como no tienen clase, quieren que te voy a decir, quieren que les pague, pero no están dando clase, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí o no? Pero si no están dando clases, ¿cómo justifico el pago? Yo, como encargado de la parte contable, ¿cómo lo justifico? No, pues que den clases en línea. ¿Alguien les ha enseñado a dar clases en línea? No, pues a través de Zoom. Bueno, tú les vas a poner el Zoom, o lo van a contratar ellos. O va a haber una plataforma institucional para que puedan trabajar. Ahora, ¿cómo está el Internet de los sectores?
Mira, aquí yo te presumo 60 megas, yo tengo 60 megas, ¿sí? Tranquilo, pero mis estudiantes, algunos están en mi tierra, en Miahuatlán, donde con trabajo, si se conectan, pues están en otras comunidades, que también están trabajando con otras comunidades. Estamos haciendo un proyecto en Yapil, se llama, en el pueblo zapoteco, para recuperar la lengua a través de la música. Se abrió el taller de música y están cantando, pero están cantando en zapoteco. Entonces, ahí las viejitas están ayudando a enseñarle a los nietos a hablar el zapoteco. Bueno, pero entonces, ¿qué se puede hacer con todo esto? Es multifactorial, estamos de acuerdo. Se va a trabajar híbrido, presencial, semipresencial, como le quieras decir, pero ya se les está enseñando o van a hacerlo intuitivamente, pues le voy a hacer igualito que como le hago yo en el aula, ¿no? Nada más que estás en un pedacito aquí donde no te puedes mover. ¿O cómo le hago? Y no, pues yo quisiera grabar video, pero luego está muy pesado para subirlo. Tú manejas tecnología, tú también, tú sabes cómo se puede hacer. Hay canales de YouTube para hacerlo, hay canales hay páginas de Facebook, hay maneras de hacerlo, o es nada más así. Sergio ha hecho una maravilla con Facebook, pero me acuerdo de los primeros diálogos, ¿verdad? Cuando nos decía, ay, aguántenme tantito que esta cosa ya se desconectó. No, ahorita fluye eso, maravilloso. ¿Sí? Pero hay que formar para formar. Hay que formar para formar, indudablemente. Yo creo que más que qué propuesta tengo, yo les preguntaría, ¿qué propuestas tienen? ¿Qué tanto han analizado los escenarios en los que se van a vivir? ¿Sí? Yo no tengo una respuesta. La respuesta la construimos entre todos. ¿Sí? Así es, maestro David. De hecho, aquí en la Casa de la Cultura fue todo un reto el poder transitar hacia las clases en línea. Un reto muy fuerte también que tuvieron que tener los maestros para ir adquiriendo las herramientas necesarias para poder desarrollar sus clases y cambiar el enfoque. No es lo mismo corregir la técnica en la música, en la danza, en las artes plásticas de manera presencial que a distancia. Fue un gran reto para los maestros. Afortunadamente han podido adaptarse y, como le mencionaba, ya estamos viendo este nuevo cambio a un probable retorno semipresencial y presencial en su momento. Perdón. Olvidé quitar como le comentaba, gracias, maestro, por estas sugerencias. Tiene usted mucha razón. Fue todo un reto para la Casa de la Cultura oaxaqueña, para sus maestros, para sus 50 maestros, el poder transitar a este paso de la educación en línea. Tuvieron que aprender a usar las herramientas y a cambiar el enfoque de la enseñanza. No es lo mismo trabajar con el alumno de manera presencial en cualquiera de las ramas artísticas, con sus particularidades que tiene cada una, a hacerlo a distancia. Y ya estamos preparando precisamente esta parte del tránsito de nuevo a lo presencial. Seguimos sobre esta misma idea, contador Sergio Cervantes. Usted que ya tiene toda la experiencia precisamente en el aprendizaje y la adaptación de estas herramientas digitales con los procesos de gestión cultural y de la educación artística. Gracias, Picani. Sí, efectivamente yo coincido mucho con David, porque es indudablemente que son trabajos que en algunos momentos hemos realizado y que nos hemos sentado muchas veces desde los puestos que hemos tenido dentro de la administración pública y fuera de ella, porque yo me acuerdo que cuando estuvimos en el Instituto Oaxaqueño de las Culturas, invité al maestro David para que platicara, para que diera unos talleres precisamente de promoción cultural a las casas de la cultura, ¿no? Y que le decía yo, tenemos un muy buen presupuesto, muy buen dinero para esto, le entra, pues le entro. Y luego a los 15 días le llamé y ¿sabes qué? Pues ya tenemos la mitad de lo que te prometí. Y a los 15 días le llamé y ¿sabes qué? Pues ya nomás tenemos el 15%. ¿Le entra? Pues le entro. Y le entramos y lo hicimos, ¿no? Con eso. Pero mira, antes que nada yo sí quiero felicitar muy amorosamente, pues, a los maestros de la Casa de la Cultura oaxaqueña.
porque realmente son maestros que tienen ese amor, no solamente por lo que están enseñando, sino por la propia institución. No excluyo a los trabajadores, indudablemente que también tienen ese gran amor por la Casa de la Cultura, que es lo que el maestro David dice. Si tú no te identificas con tu Casa de la Cultura, si tú no la quieres a tu Casa de la Cultura, si nada más vas por el sueldo que te están pagando y nada más estás las horas que te están pagando, es que estás comerciando con tu trabajo. No pasa eso con los maestros, me consta. No pasa eso con el personal administrativo, me consta. Y no pasa eso con la comunidad de Oaxaca. No toques la Casa de la Cultura, porque tocas a la ciudad de Oaxaca. No toques a la Casa de la Cultura, porque tocas al barrio de los Siete Príncipes. Y ese barrio de los Siete Príncipes sabe que es su Casa de la Cultura. Esa es una gran cosa que tiene a favor la Casa de la Cultura. Ese cariño, ese amor, ese sentido de pertenencia que tiene el barrio de los Siete Príncipes y la ciudad de Oaxaca en general. Cosa que no sucedió con las casas de la cultura que fueron creadas con el periodo de don Pedro Vázquez Colmenares. 25 casas de la cultura, hace rato decía David que yo fui el coordinador de casas del sistema de casas de cultura. Era un sistema de 25 casas nuevas en las casas de la cultura, que muchas de ellas desaparecieron desafortunadamente por múltiples razones, pero ya no están. Muchas de ellas siguen sobreviviendo. Pero hay casas de la cultura como la de Juchitán, por ejemplo, que Juchitán da la vida por su casa de la cultura. Casas de cultura como la de Oaxaca, indudable, como la de Tuxtepec, que Tuxtepec da la vida por su casa de la cultura. Estoy hablando del estado de Oaxaca. Omar nos puede a lo mejor hablar un poco sobre las casas de la cultura de otros estados y de otros lugares, ¿verdad? Que se da la vida por ello. ¿Qué va a pasar? Bueno, efectivamente, se logró un gran avance con la virtualidad en la materia de educación y formación artística. Sin embargo, Cuicani, yo no quisiera que esto fuera ya definitivo en la formación y en la educación artística, que siguiéramos utilizando estas herramientas para la enseñanza. No hay nada más, y qué bueno que ya la Casa de la Cultura están pensando en volver a ser presencial, no hay nada más de más calor humano que la presencia en ese mismo lugar. Yo no sé si a ti te tocó entrar a la Casa de la Cultura y escuchar por un lado piano, y escuchar por el otro lado violines, y escuchar por otro lado guitarras, y escuchar por otro lado a los niños corriendo en los corredores, y escuchar por otro lado a la danza, exactamente a la danza, y escuchar, y llenarte de vida de la Casa de la Cultura, de esa vida que tiene la Casa de la Cultura. Ahora entras a la Casa de la Cultura, he ido 2 veces a la Casa de la Cultura, y está silenciosa. No hay ese bullicio, no hay esa alegría, no hay esas madres sentadas esperando a sus hijos, unas tejiendo, otras en talleres de la Casa de la Cultura, otras platicando. Ya no hay eso. Y eso no le da vida a la Casa de la Cultura. Pues qué bueno que están volviendo ya de la virtualidad. No quiero decirte que la virtualidad no se siga en los talleres. Ha sido maravilloso porque se llegó a lugares insospechados, a lugares donde no se llegan, en lugares donde niños no podrían venir a la Casa de la Cultura y se está llegando. Tengo entendido que ahora tienen alumnos, corrígeme, hasta fuera del país. Así es, contador. Entonces, Esta parte de la virtualidad nos dio la posibilidad de tener algunos otros alumnos que son externos del Estado. Y sobre este tema, tenemos planteado ya el retorno de los talleres, pero también tenemos una propuesta de que algunos talleres que las herramientas digitales están más maduras para que se puedan desarrollar, específicamente se mantengan en línea, ¿no? Tener esta doble oferta. A eso me refiero. No quiero decir que se muera ya la virtualidad, de ninguna manera. Yo pienso que inclusive puede darse al mismo tiempo, presencial y puede ser virtual. Todos los talleres, todos, indudablemente. No, a lo mejor no unos cuantos, sino todos los talleres pueden darse al mismo tiempo, virtual y puede ser al mismo tiempo presencial. ¿Qué vemos nosotros, qué veo yo
en esto de este crecimiento que la Casa de la Cultura tenía. Desde que estaba el maestro David, y lo platicamos alguna vez, platicábamos de cómo crecieron, cómo creció la demanda de la Casa de la Cultura, que hizo que hubiera más ofertas y más talleres, que se fueran abriendo más horarios y más talleres, porque había una gran demanda, efectivamente, por su gran calidad que tiene la Casa de la Cultura. Vuelvo a insistir, por esa planta de maestros, por ese trato que el personal administrativo y de servicios da a la Casa de la Cultura. Es impresionante oír cuando te encuentras con quienes fueron alumnos de la Casa de la Cultura, el cariño con que se refieren, como te refieres tú, por ejemplo, al colegio donde estudiaste tu profesión, como me refiero yo a la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, como se refiere Omar a la Universidad Nacional de México, como se refiere David a la Nacional, a la Pedagógica, en donde estudió en la normal. Entonces, ese cariño se siente por la Casa de la Cultura. Y qué bueno que puedan fortalecerse día a día con esos trabajos que están realizando. Indudablemente que los trabajos materiales son muy importantes, pero más importante es el trabajo con los niños, el trabajo con los padres de familia, el trabajo. Bueno, a veces sirve la Casa de la Cultura como jardín de niños, porque ahí se queda el niño desde que llega hasta que vienen por él. Y muchas veces, a mí me pasó 2 veces que se les olvidara al papá que tenía que recoger a la hija y teníamos que llamarle para decir, oiga, aquí tenemos a su hija, ¿qué hacemos? ¿No? Pues, ay, sí, ya voy para allá. O ese intercambio que tiene la escuela que está junto, la escuela primaria que está junto, que se van saliendo de clase a meterse a la Casa de la Cultura. Entonces, eso es lo que yo deseo para la Casa de la Cultura realmente, de que vuelva a tener esa gran vida que indudablemente ustedes van a lograrlo para que lo tengan. Y que obviamente hablamos de que hay un tema en el cual a lo mejor no estamos de acuerdo todos, pero que el tema que yo pienso. El gestor cultural no forma públicos. No es cierto eso de que vamos a formar públicos para el teatro, vamos a formar públicos. No. El que forma públicos es la educación, es la iniciación artística. Ese va formando los públicos. Porque cuando sean mayores van a saber qué es una, en la música, por ejemplo, qué es una sonata, qué es una sinfonía, cómo está compuesta, por qué están esos instrumentos así. En el teatro, en la danza. Ese es el público que se está formando y esa es la labor que está haciendo también la Casa de la Cultura. Esa es la formación de público. No solamente el descubrimiento de las habilidades solamente, sino que además darle las herramientas para que esas habilidades puedan en el niño realmente crecer. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Gracias, contador Sergio. Vamos a terminar esta ronda con el maestro Omar, igual preguntándole sobre cuál es el futuro que tienen estas instituciones culturales y también, aprovechando su experiencia en el área de la educación artística, ¿cómo ve usted o cuál es el camino que debe seguir la educación artística en esta pospandemia? Bueno, primero, antes de seguir avanzando, yo quiero volver a agradecer a la Casa de la Cultura la oportunidad de poder estar en su celebración, pero no solo de eso, sino de estar acompañado por gentes a las que tanto respeto, admiro, quiero, y no puedo dejar de señalarlo porque en el trabajo de Sergio, en el trabajo de David, siempre he encontrado enseñanzas continuas, una de gran disposición. Pocas veces se puede estar platicando con gente. Yo recuerdo en aquellos años que éramos una gran cantidad de promotores, pero no con todos se podían platicar los mismos temas. Era difícil encontrar una mesa donde pudiéramos platicar, por ejemplo, de la administración, que era un poco árido, ¿no? Y sin embargo, la mesa de Sergio siempre era un tema latente, ahí estaba puesto. Y era fundamental, porque sin eso no se podía resolver un componente que hoy sigue siendo central y fundamental. Egresan nuestros estudiantes. Hoy en la mañana lo veía
Estoy trabajando aquí en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, varios proyectos de educación artística, precisamente. Y uno de los temas era eso, no pueden egresar estudiantes que no sepan cómo, primero no sepan que la educación artística también se administra y que la producción del arte también se administra, y que hay una base ahí que tiene que ser atendida. Eso no debe de quitar tampoco el sueño, ni el romanticismo, ni el vivir por el arte, incluso si se quiere, pero las condiciones reales, contemporáneas, nos ponen en otras circunstancias donde no podemos ser ingenuos, no debemos dejar de ser románticos, pero hay que tener un pie bien puesto en la tierra, porque si no, se pierde la viabilidad de la acción, de la labor que estamos llevando a cabo. Entonces, ahí hay un tema central, pero reitero, era muy difícil en aquellos años hablar de estos temas, entonces eran pocas las mesas donde nos encontrábamos y podíamos platicar esto. Yo recuerdo, y también por un asunto de justicia, no puedo dejar de mencionar, que mucho del desarrollo y crecimiento, no mucho, el desarrollo y crecimiento de las casas de cultura hasta aquellos años se debió mucho al impulso de Víctor Sandoval. El maestro Víctor Sandoval es un personaje central, no solo crea la primer casa de la cultura, sino se dedica a su impulso y a su defensa. La defensa, él tuvo muchas capacidades más allá de su creación artística, pero podía ver, tenía una intuición donde sabía cómo defender y en qué flancos cuidar que el desarrollo de las casas de la cultura no se detuviera y avanzara. Bueno, cuando trabajamos el plan por actividades generadoras, o sea, él con mucha distancia decía, a ver, vamos a ver de qué se trata. Cuando vio que el programa no atentaba contra la libertad, contra la libertad de los talleres, cuando respetaba la experiencia de los maestros, cuando se montaba desde ahí para generar condiciones de organización que siempre eran adecuadas. Él fue que se convirtió en un gran impulsor de toda esta serie de trabajos, porque veía que no había un atentado, sino hubo sensibilidad para percibir que se estaba en otras circunstancias. David es testigo de eso, porque nos tocó ver cómo distintos proyectos, más allá de la, ¿cómo se llama?, de la visión romántica de que esto es para los niños, la sensibilidad, el arte y esta reducción, que por supuesto sí ocurre, pero descubrimiento, ocurrían y siguen ocurriendo 1.000 millones de cosas más, y esas 1.000 millones de cosas más son las que tenemos que reivindicar. Yo, regresando al tema, creo yo que el tema de la pandemia, en términos de lo que nos iba a dar como enseñanza, y espero que así sea, ya terminó. Estamos viviendo la inercia de ella, ¿no? Todavía hay riesgos, todavía hay peligros, pero lo que nos pudo haber enseñado en términos de cómo mantener la línea la continuidad de nuestras tareas y todo, ya lo que tenía que habernos enseñado nos lo enseñó. Y yo creo que lo que tenemos enfrente es ahora una multiplicidad de herramientas que antes no teníamos. O sea, tenemos más herramientas. Yo creo que quitando la parte dolorosa y tan triste de la pandemia, o sea, en términos de lo que fue la imaginación humana para resolver los tantos vericuetos, los tantos retos que nos puso, bueno, salimos ganando, porque tuvimos que esforzarnos y tuvimos que generar condiciones donde la continuidad de nuestra propuesta creciera. Eso es muy importante. Y esa es la base de la respuesta que le quiero dar, Wicani, respecto de los futuros. Los sistemas educativos institucionales, escolares institucionales, están en una grave crisis en México y en el mundo. Y no se van a recuperar. No se van a recuperar. Se están parchando ahorita por todos lados. Y entonces dicen, es que las artes, sí, las artes, ¿no? Y entonces dicen, ya, vamos a apoyar las artes. El otro día veía una conferencia en una movilización que se hace actualmente en México, muy importante, muy interesante en torno al cambio de los marcos curriculares. Esto era para educación media superior.
Y entonces decían, sí, sí, las artes, porque en esas horas de artes se pueden hacer composiciones, se pueden hacer bailables. O sea, nada, nada, al contrario, retrógrado. Si uno revisa los planes de estudio escolares de la educación primaria, secundaria y el bachillerato, la propuesta es que se vivan 40 horas de arte al año, ¿no? ¿De qué? De lo que haya, de lo que caiga, por quien caiga y como caiga y cuando caiga. O sea, cero, cero propuesta. Entonces dice, o sea, se tiene que estar mal para que a estas alturas del partido, en las tecnologías de la información, en la circulación de los, en la era del metaverso y del Big Data, donde se conjugan bases de datos, 500,000 bases de datos para sacar una síntesis, o 300,000 bases de datos para sacar otra síntesis, decir que 40 horas de lo que caiga, como caiga, por quien caiga, cuando caiga, y como caiga, es una alternativa, ¿no? Estamos mal en educación artística. Bueno, primero, no es educación artística, son algunas aproximaciones cuando se toma con cierta seriedad, pero reitero, 40 horas no sirven, en realidad es una burla. La propuesta institucional entonces ni ha mejorado ni mejorará, pero porque no puede mejorar. Pero además, porque los planes y programas de estudio no fueron diseñados para recibir educación artística. O sea, si estuvieran pensados de esa manera, la estructura curricular tendría una base donde todo el tiempo se esté trabajando educación artística y se estén generando condiciones para los aprendizajes profundos de los contenidos de la ciencia, de la sociología, etcétera, a partir de ahí. Le doy un ejemplo muy concreto de ahí de Oaxaca. Cuando estuve al frente del sistema de la Subdirección General del INBA en educación artística, me acuerdo que en algunas ocasiones, en varias ocasiones, me senté con el director del IEPO en su momento, ¿no? Porque decía, pero ¿por qué razón sus estudiantes de los EDAR, bachillerato, o sea, tienen los primeros lugares en ciencia, si ellos lo que hacen es arte? Entonces yo le explicaba y le decía, es que la educación artística no es nada más sensibilización, lo que decía hace rato en mi primera intervención, o sea, sino porque hay una movilización de las operaciones cognitivas que son las que nos hacen percibir el mundo con otras dimensiones, movilizarlos a velocidades tales donde ciertas inferencias, ciertos saberes se articulan para poder entender con mayor claridad las dimensiones de la matemática y transcurrir en la vida cotidiana. Las artes preparan las mentalidades que se requieren para los tiempos presentes y futuros. Y eso hace que hacia adelante, en medio de estas crisis y con estas experiencias incorporadas, el trabajo de las artes sea y vaya creciendo como un valor, con un valor estratégico cada vez de mayores dimensiones, porque son el espacio en el que se van a salvar los proyectos educativos nacionales del mediano plazo. O sea, fortalecer los proyectos de educación artística, además ahora son estratégicos, porque las transformaciones que vengan en el terreno de la organización de los planes y programas de estudio oficiales, o sea, se van y de hecho piden pararse en la educación artística, aunque hasta este momento, si bien están haciendo algunas propuestas muy interesantes y bastante de tomarse en cuenta, todavía no le tocan, todavía no agarran el 20. O sea, pero intuyen que ya va por ahí. Yo le quiero decir que aquí en la universidad en la UNICACH lo estamos ya haciendo. Estamos trabajando. Parados en el arte, entrar al diálogo y a la aprehensión de saberes en la ciencia, en la sociología, en los idiomas, en la diversidad, en la interculturalidad, en todo. O sea, pero esta dimensión del arte no como un algo pasajero, sino como la base, una base sólida sobre la que crece el proyecto educativo, que es decir, el proyecto de los nuevos perfiles humanos que requerimos para esta sociedad, ¿verdad? Necesitan y van a tener una base
de educación artística. Y por eso, lo que tenemos ahora como educación artística, ustedes tienen que verlo como un patrimonio y tienen que verlo como un capital cultural de enormes dimensiones, que necesita ser resguardado y pensado permanentemente ahí sí, con sensibilidad para no atentar contra la naturaleza epistemológica de las artes, para que las artes sean lo que son, artes, espacios de libertad, espacios de creación, espacios de imaginación y revuelta. Y eso es connatural a la formación. Entonces, una gran cantidad del trabajo que viene hacia adelante en la reconfiguración de los sistemas de educación institucionales va por ahí. Y cierro. Una buena parte también de esto ya no corre en la presencialidad necesariamente. Porque en los nuevos escenarios habría que pensar, yo pensaría muchas cosas respecto de las artes en ese sentido, pero la imagen que todavía hace unos años era de avanzada, ahorita ya es incluso hasta rebasada, que tenía y proponía, ahorita ya es más fácil porque con un clic se resuelve, pero yo decía, hace unos 4 o 5 años decía, miren, la cosa es que va a ir usted a una suerte de supermercado, va a comprar un portafolio, va a llegar a su casa, lo va a abrir y ahí tiene la carrera completa de arquitectura o de filosofía o de la que quiera. Porque compró un portafolio, lo llevó a su casa y ahí abrió y tenía videojuegos, contenido audiovisual, ejercicios, instrumentos para llevar a cabo, simuladores para estar incluso en una operación, cosa que existe, por cierto, todo esto, simuladores para operar un cuerpo humano o el cuerpo de un animal, etcétera, ¿no? Y con ello desarrollar saberes, conocimientos y en un momento determinado acreditarse, examinarse, acreditarse y certificarse, ¿no? Frente a pares y en espacios donde esto es absolutamente posible. Esos son escenarios. Entonces, ¿cómo juegan las artes en ese contexto? Lo que yo sostengo es que las artes tienen que ser un espacio obligado donde todas las carreras se sienten a ejercitarse para tener las dimensiones reflexivas y la dinamización de saberes y de entendimientos para que en sus propios contenidos puedan lograr profundidades y aprender y alcanzar rangos de ejercicio, de ejercitación, que no los van a lograr con la educación tradicional, convencional que hasta ahora estamos llevando a cabo. Entonces, nuevas mixturas, nuevas formas de organización y de intercambio de todos estos componentes están ya operando. No estamos hablando de escenarios futuros, ¿eh? Estamos hablando de escenarios que están empezando a ocurrir y que van a llevar en el transcurso del próximo decenio a un cambio radical, porque de lo que estamos hablando es cómo es la vida en el año 2030, que es decir, estamos 8 años de distancia, y en ese tenemos que pensar en realidad cómo vamos a estar en términos de este haber que tenemos en las manos, este capital cultural tan poderoso que siguen siendo las casas de la cultura, sus talleres libres, sus propuestas de formación educativa no escolarizadas. No escolarizadas. Pero esos escenarios operan. Muchas gracias, maestro Omar. Bueno, el tiempo nos está alcanzando. Vamos a ir ya cerrando una última ronda para que ustedes puedan comentar alguna cosa que se haya quedado pendiente y nos podamos ir despidiendo. Continuamos con usted, maestro Omar. Encantado, encantado. En realidad es para volver a agradecer. Pocas veces, afortunadamente ya tenemos la cercanía de las pantallas, entonces, a diferencia de viejos años donde en verdad las distancias eran grandes, yo siempre en las clases platico con mis estudiantes y les digo que nosotros vivimos una institución amorosa que ya no existe, que era el cortejo, ¿no? Y una de las partes del cortejo era el encuentro. Entonces, cuando se daba la distancia, venía aquello de amor de lejos, que era terrible. Que las nuevas generaciones ya no lo conocen. Eso no tiene nada que ver con las nuevas generaciones. Pero afortunadamente estos medios nos permiten estar en contacto, revivir los afectos, los aprecios y estar en condiciones de renovar la reflexión, por supuesto, y de crecer en ella.
Yo tengo una convicción profunda porque en las artes, en verdad, se construyen seres humanos diversos, distintos, poderosos, amorosos, comprometidos vitalmente con sus entornos. Mis dos hijos estudiaron en los CEDAR, ¿no? Son cedartianos. Lo viví de cerca. Tuve la fortuna de diseñar la secundaria de arte en el año 80 y tuve la fortuna de que mis hijos estudiaran la secundaria de arte con un poco de preocupación para ver si no me castigaba el futuro, el destino, pero no, pude corroborar que estábamos en lo correcto. Es importante porque en la educación, y esta es una reflexión importante para mí y creo que para la pedagogía en general en cualquier campo en el que se dé, el central. Quienes hacemos educación intervenimos en la realidad del momento, en este momento, en la realidad de la persona, para generar cambios que se expresarán en términos de vínculo con la realidad en el corto, mediano, largo o en la visión de futuro, donde ya no vamos a estar para asumir nuestra responsabilidad, para justificar o plantear o sustentar por qué promovimos que jóvenes y generaciones enteras vivieran experiencias educativas que los iban a transformar con tal o cual intensidad. Por eso es que siempre en la educación hay una carga ética y una responsabilidad humana en enormes proporciones. Entonces, la pedagogía está centrada en ello. Sin embargo, tenemos la necesidad de tomar decisiones, adentrarnos y profundizar en los asuntos asociados a la educación, porque permanentemente tenemos que actualizarnos, permanentemente tenemos que intercambiar, permanentemente tenemos que estar al día de lo que está sucediendo y tenemos que hacer un ejercicio adicional para que nuestra experiencia personal, la que hemos construido, nuestra vida misma, se constituya en nuestra divisa, nuestra tarjeta de presentación, con la cual podemos comprometernos con las realidades propias y ajenas, con los presentes y con los futuros, aunque ya no estemos en ellos. La educación artística, o sea, es una de las áreas más generosas de la formación potencial y posible de los seres humanos. Las artes están ahí, no necesitamos inducirlas y llevarlas. Todo ser humano vive arte en su experiencia, en sus maneras, en sus formas. O sea, tenemos que ser conscientes con ellos, tenemos que ser respetuosos y tenemos que aprovechar esa oportunidad que nos da la naturaleza humana. Muchas gracias, maestro Omar. Es un gusto tenerlo en esta mesa de diálogo. Gracias nuevamente. Estoy seguro que podemos participar más adelante en nuevas experiencias y contar con toda su sabiduría. Claro. Vamos ahora con maestro David López Vera. Está cerrado su micrófono, maestro. Reitero mi agradecimiento por esta oportunidad de encontrarme con dos grandes, entrañables amigos, de encontrarme contigo, que te conozco desde bebé, pero sobre todo de encontrarme con esa casa de cultura que creo que nos está uniendo en este momento. Una casa de cultura que no existiría de no ser por las personas que forman parte de ella, que están presentes, que han estado presentes y que estarán presentes más adelante. Grandes amigos, grandes amistades que he dejado allí, grandes maestros que siguen activos. Mencionaré alguno de ellos, Vidal, otro, Conrado, y bueno, me quedo corto, Maribel, etcétera, etcétera. Creo yo que la Casa de Cultura además ha sido una institución que nos ha formado en esa búsqueda, como dice Omar, en esa necesidad de trabajar a pesar de, como dice Sergio, ya no es el sueldo, es el reto, es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer, porque estamos trazando metas, estamos trazando proyectos. Afortunadamente estamos dentro de una escolaridad y eso nos deja mayor libertad en la búsqueda, en los logros, en los propósitos,
Eso hace que sea tan atractiva la Casa de la Cultura, porque finalmente no hay el compromiso de que aquí vas a salir siendo un profesional de las artes. No, de aquí vas a salir con la experiencia de haber vivido cerquita de las artes en distintas maneras, y que si tú ibas a estudiar música, te llamó la atención ver lo que estaban haciendo en danza o lo que estaban pintando tus amigos, porque además llegan grupitos y uno se va para cada una de las distintas artes. Oye, ¿ustedes qué están haciendo? Ah, suena interesante. ¿Cómo la Casa de la Cultura es una caja de resonancia, donde todos tienen la oportunidad de conocer lo que están haciendo los demás? Ahí existe la otredad manifiesta en el quehacer artístico. Mando un abrazo de verdad muy afectuoso, muy respetuoso, muy cariñoso a la Casa de la Cultura, a todos ellos, a los maestros tan queridos de verdad, a los maestros, a ese personal administrativo que algunos pues, de los que conocimos ya no están, pero estoy seguro que los que están ahorita siguen también con esa entrega, con ese amor a la institución, y esta Casa de la Cultura, más de medio siglo de existencia, más lo que se acumule en los próximos tiempos. Un abrazo, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo a mis amigos tan queridos, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted, maestro David, siempre es un gusto poder coincidir y platicar de nuevo. Cerramos entonces con usted, contador Sergio Cervantes. Tiene usted la palabra. Gracias, Cuicani. Y pues bueno, yo también reitero muchísimo el agradecimiento al director de la Casa de la Cultura, a Emilio de Leo Blanco, que ha logrado llevar una Casa de la Cultura en tiempo de pandemia que no es fácil. Como tú lo dices hace un momento, ese trabajo de entrar a las herramientas virtuales que muchos de los maestros, que muchos de los administrativos no tenían el conocimiento a profundidad, lo lograron y lo están logrando sacar adelante. A mí me parece que les tocó ahora sí que bailar con lo más fea en este momento, en un periodo tan difícil, y que lo lograron y tienen una Casa de la Cultura, no solamente en lo material, como dije hace un momento, porque la he recorrido últimamente, sino que también en la presencia, en la querencia, en la pertenencia del pueblo oaxaqueño. Felicidades pues a todos ustedes, felicidades al personal administrativo, felicidades a los maestros, a la planta de maestros, felicidades a la planta de servicios que tiene la Casa de la Cultura por este trabajo. Son 51 años y quienes tuvimos el privilegio de estar al frente de ella, nos sentimos muy satisfechos, muy contentos, y además con un profundo amor hacia la Casa de la Cultura, porque la conocimos desde sus inicios hasta llegar a ser el director de esa Casa de la Cultura, que para mí sigue siendo un orgullo haberla tenido. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por su amistad. Y seguiremos en esto todavía, con un gran abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias, contador Sergio. Pues con esto damos por finalizada este foro de diálogo. Quiero agradecer nuevamente a nuestros tres invitados, tres grandes personalidades que han participado activamente en la historia de nuestra Casa de la Cultura oaxaqueña, en la educación artística y en la gestión cultural en México. Quiero invitar a la gente que nos está viendo que nos acompañen a las demás actividades que tenemos programadas por este 51 aniversario de nuestra Casa de la Cultura oaxaqueña. En nombre de todos los que somos parte de esta comunidad, les damos las gracias por su atención. Buenas tardes.